La gran llamada, en septiembre del año 1946, la Madre Teresa tenía 36 años y debía ir al convento de Darjeeling, enclavado a los pies del Himalaya. Al regresar a Calcuta, le refirió a su director espiritual, el jesuita Padre Celeste Van Exem, lo que le había sucedido en el tren y durante el retiro. Lo primero que le recomendó el Padre Van Exem fue que dejara de pensar en la inspiración. En una carta a su superiora general, le diría más tarde: el Padre Van Exem me dio largas, aunque vio que era de Dios y me prohibió incluso pensar en ello. A menudo, muy a menudo, durante los 4 meses de septiembre de 1946 a enero de 1947, le pedí que me dejara hablar con su excelencia, el arzobispo de Calcuta, y siempre se negó. Por fin, en enero del año 1947, el padre Van Exem le dio permiso para escribir al arzobispo Monseñor Perrier, pidiéndole autorización para comenzar su nueva vida. Con este fin, escribió una carta el día 13 de enero, en la que decía: desde el pasado septiembre, extraños pensamientos y deseos han llenado mi corazón. Se hicieron más fuertes y claros durante los 8 días de retiro en Darjeeling. Estos pensamientos fueron causa de mucho sufrimiento, pero la voz continuaba diciendo: ¿te negarás? Un día, durante la Sagrada Comunión, oí la misma voz muy claramente: quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, quienes serían María y Marta, quienes estarían tan unidas a mí como para irradiar mi amor sobre las almas. Quiero religiosas libres, revestidas con mi pobreza de la cruz. Quiero religiosas obedientes, revestidas con mi obediencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor, revestidas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿Te has hecho mi esposa por amor a mí? ¿Has venido a la India por mí? La sed que tenías de almas te trajo tan lejos. ¿Tienes miedo a dar un nuevo paso por tu esposo, por mí y por las almas? ¿Se ha enfriado tu generosidad? ¿Soy secundario para ti? Tú no moriste por las almas, por eso no te importa lo que les suceda. Tu corazón nunca estuvo ahogado en el dolor como lo estuvo el de mi madre. Ambos nos dimos totalmente por las almas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de perder tu vocación? ¿De convertirte en seglar? ¿De faltar a la perseverancia? No, tu vocación es amar y sufrir y salvar almas, y dando este paso, cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Esa es tu vocación. Vestirás con sencillas ropas indias, o más bien, como vistió mi madre, sencilla y pobre. Tu hábito actual es santo, porque es mi símbolo. Tu sari llegará a ser santo, porque será mi símbolo. Traté de persuadir a nuestro Señor de que intentara llegar a ser una religiosa muy fervorosa y santa de Loreto, una verdadera víctima aquí en esta vocación. Pero la respuesta vino muy clara de nuevo: quiero hermanas indias, misioneras de la caridad, que serán mi fuego de amor entre los más pobres, los enfermos, los moribundos, los niños pequeños de la calle. Quiero que me traigas a los pobres. Las hermanas ofrecerán sus vidas como víctimas de mi amor, me traerán estas almas a mí. Sé que eres la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque lo eres, te quiero usar para mi gloria. ¿Te negarás?
Estas palabras, o más bien esta voz, me atemorizaron. El pensamiento de comer, dormir, vivir como los indios, me llenaba de miedo. Recé largo rato, recé mucho. Le rogué a nuestra Madre María que le pidiese a Jesús que apartara de mí todo esto. Cuanto más rezaba, más claramente crecía la voz en mi corazón, y así recé para que Él hiciera conmigo todo lo que quisiera. Él pidió una y otra vez. Luego, una vez más, la voz fue muy clara. Has dicho siempre, haz conmigo todo lo que desees. Ahora quiero actuar. Déjame hacerlo. Mi pequeña esposa, mi pequeñita, no tengas miedo. Estaré siempre contigo. Sufrirás y sufres ahora. Pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos tormentos en tu corazón. Déjame actuar, no me rechaces. Confía en mí amorosamente, confía en mí ciegamente. Pequeñita, dame almas, dame las almas de los pobres niñitos de la calle. ¿Cómo duele? Si tú lo supieras, ver a estos niños pobres manchados de pecado. Anhelo la pureza de su amor. Si solo respondieras a mi llamada y me trajeras estas almas, apartándola de las manos del maligno. Si solo supieras cuántos pequeños caen en pecado cada día. Hay conventos con numerosas religiosas cuidando a los ricos y a los que pueden valerse por sí mismos. Pero para mis pobres no hay absolutamente ninguna. Es a ellos a quienes anhelo y amo. ¿Te negarás? Pide a su excelencia que me conceda esto como agradecimiento por los 25 años de gracia que le he dado. Esto es lo que sucedió entre él y yo durante los días de mucha oración. Ahora todo se aclara ante mis ojos. Debo ser india, vivir con ellos, como ellos, para así llegar al corazón de la gente. La orden empezaría fuera de Calcuta, Cosipore, lugar abierto y solitario en San John Sealdad, donde las hermanas podrían tener una verdadera vida contemplativa en su noviciado, donde realizarían un año completo de auténtica vida interior y un año de acción. Las hermanas tienen que aferrarse a la pobreza perfecta, pobreza de la cruz, no tener nada sino Dios, para que las riquezas no entren en su corazón. No tendrán nada de fuera, sino que se mantendrán a sí mismas con el trabajo de sus manos, pobreza franciscana y trabajo benedictino. En la orden deberán ser aceptadas jóvenes de cualquier nacionalidad, pero deberán llegar a tener la mentalidad india, vestir con ropa sencilla, un hábito largo blanco con mangas largas, sari azul claro y un velo blanco, sandalias sin calcetines y un crucifijo y cinturón de cuerda con rosario. Las hermanas deberán recibir un conocimiento muy completo de la vida interior de parte de sacerdotes santos que las ayuden a estar tan unidas a Dios que le irradien cuando vayan al campo de misión. Deben llegar a ser verdaderas víctimas, no palabras, sino en el verdadero sentido de la palabra. Víctimas indias para la India. El amor debe ser la palabra, el fuego que las haga vivir la vida en plenitud. Si las religiosas son muy pobres, serán libres para amar solo a Dios. Sírvele solamente a Él, para ser solo suyas. Los 2 años en perfecta soledad deben hacerles pensar en lo interior, mientras estén en medio del mundo exterior. Para renovar y mantener el espíritu, las hermanas deberán pasar un día cada semana en la casa madre de la ciudad cuando estén en misión. El trabajo de las hermanas será ir a la gente, no internados, sino muchas escuelas gratis, solo hasta el 2º curso. Irán 2 hermanas a cada parroquia,
una para los enfermos y los moribundos y otra para la escuela, si el número lo requiere. Se puede aumentar las parejas. Las hermanas enseñarán a los pequeños, les ayudarán a tener ocio sano, perseverándolos así de la calle y del pecado. Las escuelas deberán estar solo en los lugares muy pobres de la parroquia, para acoger a los niños de la calle y cuidarlos mientras los padres pobres trabajan. La que se ocupará de los enfermos asistirá a los moribundos y hará todo el trabajo para los enfermos. Los lavará y preparará el sitio para la venida de Jesús. En el momento fijado, las hermanas se reunirán en un mismo lugar desde las diferentes parroquias e irán a casa, donde tendrán completa separación del mundo. Esto en las ciudades donde el número de pobres sea grande. En los pueblos lo mismo, solo que allí podrán dejar este pueblo una vez que finalice allí su trabajo de instrucción y servicio. Para trasladarse de un sitio a otro con facilidad y rapidez, cada religiosa deberá aprender a ir en bicicleta, algunas a conducir un autobús. Esto es un poco demasiado moderno, pero las almas se están muriendo por falta de cuidado, por falta de amor. Estas hermanas, estas verdaderas víctimas, deberán hacer el trabajo que se requiere en el apostolado de Cristo en la India. También deberán tener un hospital para niños pequeños con enfermedades graves. Las religiosas de esta orden serán misioneras de la caridad o hermanas misioneras de la caridad. Dios me está llamando, indigna y pecadora como soy. Estoy deseando ardientemente darle todo por las almas. Todos van a pensar que estoy loca después de tantos años por empezar una cosa que me va a acarrear sobre todo sufrimiento. Pero Él también me llama a unirme a unas pocas para empezar la obra, combatir al demonio y privarle de las miles de almas pequeñas que está destruyendo cada día. Le he dicho todo como si se lo hubiera dicho a mi madre. Anhelo solo ser realmente de Jesús, consumirme completamente por Él y por las almas. Quiero que Él sea amado tiernamente por muchos. Entonces, si usted cree oportuno, si usted lo desea, estoy lista para hacer la voluntad de Jesús. No se preocupe de mis sentimientos, no cuente el precio que tendré que pagar. Estoy lista, puesto que ya le he dado mi todo, y si usted piensa que todo esto es un engaño, también lo aceptaría y me sacrificaría completamente. Le envió esto a través del Padre Van Exem. Le he dado pleno permiso para usar todo lo que le he dicho en relación conmigo y con él en esta obra. Mi cambio a Sansol me parece que forma parte del plan de Jesús. Allí tendré más tiempo para rezar y prepararme para su venida. En este asunto me pongo totalmente en sus manos. Rece por mí, que llegue a ser una religiosa según el corazón de Jesús. La Madre Teresa no podía ignorar la voz de Jesús que le insistía: ¿te negarás? El ruego de Jesús removía lo más íntimo de su corazón. Ahora bien, su superiora le ordenó ir al convento de Asansol, a 200 kilómetros de Calcuta. La razón era que algunas hermanas habían observado que estaba demasiado tiempo hablando con su director espiritual, el padre Van Exem, y pensaron mal. En base a ciertas sugerencias y comentarios, la superiora decidió trasladarla de casa. Ella esperaba que el arzobispo le diera permiso para escribir a su superiora general para salir de la congregación, pero el arzobispo se lo tomó con calma, pues no estaba seguro que esa llamada fuera de Dios. Esta actitud del arzobispo de no tomar decisiones hasta que él viera claro fue una fuente más de sufrimiento para ella, que sentía
la voz apremiante de Jesús y estaba segura de la veracidad de la llamada. Llegó a Asansol a mediados de enero del año 1947 y asumió su nuevo papel de profesora con entusiasmo. Al tener menos responsabilidades que en Calcuta, pudo dedicar más tiempo a la oración personal. Ella, sin embargo, se sentía impulsada a hacer algo pronto y por eso le escribió continuamente al arzobispo para ablandar su corazón. La carta del 25 de enero le decía: Excelencia, aquí en Asansol tengo más tiempo para estar con nuestro Señor y a menudo he rezado para ver y, aún así, la obra permanece tan clara como antes. Pienso que si la obra comienza, habrá muchas humillaciones, soledad y sufrimiento para mí, tal como estoy. Soy muy feliz y especialmente aquí, pero nuestro Señor no deja de llamar. He intentado detener estos pensamientos, pero sin ningún fruto. No veo que pueda ganar yo con esto. Sé que todo el mundo hablará en contra. En la obra habrá una entrega total de todo lo que tengo y de todo lo que soy. No quedará absolutamente nada. Ahora yo soy de Jesús, solo suya. Le he dado todo a Él. No me he buscado a mí misma desde hace ya tiempo. Sé que usted ama la verdad y esta es la verdad. Si dijera lo contrario, mentiría. Dios ha hecho todo, Él simplemente lo tomó todo. Ahora soy suya. Desde los 5 años y medio, cuando lo recibí por primera vez en la Santa Comunión, el amor a las almas ha estado dentro de mí. Creció con los años hasta que llegué a la India con la esperanza de salvar muchas almas. En aquellos 18 años intenté vivir de acuerdo a Jesús. He estado ardiendo en deseo de amarle como nunca antes haya sido amado. El arzobispo le contestó diciendo que iría a Roma en junio del año 1947 y que allí expondría el caso a las autoridades. Ella se sintió con esperanza y hasta deseaba que su caso se lo llevara directamente al Papa para arreglar las cosas cuanto antes, y le escribe de nuevo desde Asansol. Dice usted en su carta que presentará el caso a las autoridades en Roma, donde la cuestión será cuidadosamente examinada. Le estaría agradecida si hablase de ello a nuestro Santo Padre. Él lo entenderá. Dependerá de usted, Excelencia, decir todo al Santo Padre. Dígale que el instituto servirá especialmente para la unidad y felicidad de las familias. Cuéntele de los innumerables hogares rotos aquí en la India, en Calcuta, en todas partes. Es para hacer felices a estos hogares infelices, para llevar a Jesús a sus oscuros hogares que nuestro Señor quiere que yo y las hermanas demos nuestras vidas como víctimas por esos hogares. Mediante nuestra pobreza, nuestro trabajo y nuestro celo, entraremos en todas las casas, reuniremos a los niños pequeños de estos hogares infelices. Dígale a nuestro Santo Padre que la carta pastoral que usted escribió hace unas semanas tendrá su respuesta en las hermanas misioneras de la caridad. Seremos perfectamente libres en la pobreza que pretendemos, o más bien que Dios quiere de nosotras. Hay jóvenes indias, anglo-indias y europeas que desean ardientemente dar todo a Dios exactamente de este modo y llegar al corazón de la gente, en cualquier país en que se encuentren. Háblele a nuestro Santo Padre de mi anhelo de ser toda para todos. Llévele la primera carta que le escribí a usted. Si solo a una familia, si solo a un niño pequeño infeliz se le hace feliz con el amor de Jesús, dígame, ¿no valdrá la pena que todos nosotros lo demos todo por eso y que usted se tome todas las molestias? Excelencia, no sé cómo pedírselo. Le dejo a él que le diga
lo que tiene que decirle a nuestro Santo Padre, pero dígale todo lo que sabe. Él es nuestro Santo Padre misionero. Su sufrimiento debido a tantos hogares infelices es una continua tortura para su corazón paternal. Pídale que nosotras, las hermanas y yo, seamos sus hijas que llevarán alegría a su corazón al llevar felicidad a estos hogares infelices. Entre los muy pobres, ¿qué sufrimientos atraviesan las madres a causa de sus hijos, a causa de sus maridos? Mis hermanas cuidarán de sus niños, atenderán a los enfermos, a los ancianos y a los moribundos en sus hogares. Enseñarán a las jóvenes esposas cómo hacer felices sus hogares. Hay muchos lugares a los que el sacerdote ni siquiera puede acceder, pero una misionera de la caridad, mediante su trabajo, entrará en cada agujero, donde quiera que haya vida humana, donde quiera que haya un alma para Jesús. Me dice usted que rece mucho. Si lo hago, y estoy pidiéndoles a otras personas que hagan lo mismo, rece usted también. Esperaré todo lo que el Santo Padre quiera de mí, pero también estoy preparada para dejarlo todo a una palabra suya e ir a empezar la vida completa de pobreza para así poder darle todo a Jesús. Usted dirá que ¿dónde están las hermanas que van a incorporarse? Conozco el pensamiento de muchas jóvenes y lo que están deseando hacer por Cristo. Esto no me preocupa. Él proveerá todo. Cuanto más confiemos en Él, más hará Él. El arzobispo estaba un poco molesto por la insistencia de la Madre Teresa en sus cartas de que hiciera los trámites cuanto antes. Por eso le escribí diciéndole: la cuestión es demasiado importante para que la Iglesia lo decida todo enseguida. Quizá lleve meses, quizá lleve años. Mientras tanto, por favor, aparte de su imaginación, la idea de que me opongo a su proyecto. Como dije, no tengo derecho a estar a favor o en contra. Dios Todopoderoso me mostrará el camino a seguir, y cuando esté moralmente seguro de dónde está mi deber, no tenga duda de que no retrocederé, cueste lo que cueste. Mi lema es buscar a Dios en cada uno y en todo. No será al final de mi carrera cuando renuncie a ese principio que ha guiado toda mi vida religiosa. Sería absurdo. Haré la voluntad de Dios, pero esta debe estar clara para mí. Quizá usted piense que todo es muy fácil cuando hay alguien a quien endosar la responsabilidad, pero para quien tiene que ser responsable requiere discreción, oración constante y fervorosa, y prontitud para acatar la voluntad de Dios tal como se le manifieste. En otra carta al arzobispo, ella le manifiesta: nuestro Señor dice, cuánto duele ver a esos niños manchados de pecado. No me conocen y por eso no me quieren. Cómo anhelo entrar en sus agujeros, en sus oscuros e infelices hogares. Ven, sé mi víctima en tu inmolación, en tu amor por mí. Ellos me verán, me conocerán y me querrán. No sé cuál será el éxito, pero si las misioneras de la caridad llevan alegría a un hogar infeliz, el hecho de que un solo niño se mantenga puro para Jesús, que una persona moribunda muere en paz con Dios, ¿no cree que valdría la pena ofrecerlo todo? Solo por ese uno, porque ello daría una gran alegría al corazón de Jesús. Una cosa le pido, Excelencia, que nos dé toda la ayuda espiritual que necesitamos. Si tenemos a nuestro Señor entre nosotras, con misa y comunión diaria, no temo nada para las hermanas ni para mí. Él nos cuidará, pero sin Él no puedo existir, soy impotente. El 14 de junio se reunió en Calcuta con el padre Van Exem, quien le dijo que debía abandonar todo intento
para toda la eternidad si el arzobispo y él volvían a mencionar el asunto, y para enfatizar esta idea se la puso por escrito. El padre Exem le explicó al arzobispo la táctica de que ella debía despreocuparse de todo y dejarles a ellos dos la decisión. Escribió al arzobispo: le insistí en la obediencia alegre, pronta, simple y ciega. Le aseguré que nunca podría cometer ningún error si obedecía. Le permití un poco más de penitencia y mucha más abnegación. Pero dudo que pueda practicar más de lo que hace. No le ha negado nada a nuestro Señor. Ella obedeció y ofreció su dolor interior al Señor. En julio del año 1947, la superiora le pidió que volviera a Calcuta. Regresó, aunque ya no tenía el cargo anterior de directora de la escuela, pero de nuevo asumió la mayoría de sus anteriores actividades. El 8 de agosto, el padre Exem le escribe al arzobispo las palabras textuales que Jesús le había dicho a ella: la gente cree que fuiste enviada aquí para enseñar. Lo haces bien y trabajas con todo tu corazón, pero este no era el objetivo de mi corazón. Te traje aquí para que estuvieras bajo el inmediato cuidado de tu Padre espiritual, que te educará en los caminos de mi amor y así te preparará para hacer mi voluntad. Confía en Él completamente y sin ningún miedo. Obedécele en cada detalle. No te engañarás si le obedeces, porque Él me pertenece plenamente. Te haré conocer mi voluntad a través de Él. Con relación al tiempo que pasó en Asansol, dijo: allí en Asansol fue como si nuestro Señor se diera a sí mismo a mí totalmente. La dulzura y la consolación y la unión de aquellos 6 meses pasaron demasiado rápido. La atracción por el Santísimo Sacramento era a veces tan grande que anhelaba la Santa Comunión. Noche tras noche el sueño desaparecía y solo pasaba aquellas horas anhelando su llegada. Esto comenzó en Asansol en febrero y ahora cada noche dura 1 o 2 horas, desde las 11 p.m. a la 1 a.m. El mismo deseo interrumpe mi sueño. El arzobispo la hacía esperar porque quería ver con claridad que todo el asunto era de Dios, pero ni con su ida a Roma se aclaró. Regresó de Roma a finales de septiembre del año 1947. La Madre Teresa volvió a insistirle una vez más el 24 de octubre. Excelencia, le ruego, en el nombre de Jesús y por amor a Jesús, que me deje ir. No lo retrase más, no me retenga. Quiero empezar esa vida en las vísperas de Navidad. Tenemos muy poco tiempo desde ahora hasta entonces para preparar todo. Por favor, déjeme ir. Usted aún tiene miedo. Si la obra es solo humana, morirá conmigo. Si es de Jesús, permanecerá por siglos venideros. Las almas, mientras tanto, se están perdiendo. Déjeme ir con su bendición, con la bendición de la obediencia, con la que deseo emprender todas las cosas. No tema por mí, no importa lo que me ocurra. Por favor, déjeme ir. El 3 de diciembre de ese mismo año, 1947, le habla al arzobispo de unas visiones sobrenaturales. Le dice: primera, vi una gran muchedumbre, todo tipo de personas muy pobres y también había niños. Todos ellos tenían sus manos alzadas hacia mí. Yo estaba de pie y ellos alrededor gritaban: ven, ven, sálvanos, llévanos a Jesús. La segunda, de nuevo, esa gran muchedumbre. Puede ver gran dolor y sufrimiento en sus rostros. Yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora, que estaba frente a ellos. No vi su cara, pero oí que decía: cuida de ellos, son míos, llévaselos a Jesús, tráelos a Jesús, no temas, enséñales a rezar el rosario en familia, y todo irá bien, no temas, Jesús y yo estaremos contigo y tus hijos.
la tercera visión. La misma muchedumbre estaban cubiertos de oscuridad, sin embargo los podía ver. Nuestro Señor en la cruz, Nuestra Señora a poca distancia de la cruz y yo como una niña pequeña enfrente de ella. Su mano izquierda estaba sobre mi hombro izquierdo y su mano derecha sostenía mi brazo derecho. Ambas estábamos frente a la cruz. Nuestro Señor dijo: te lo he pedido, ellos te lo han pedido, y ella, mi madre, te lo ha pedido. ¿Te negarás a hacer esto por mí, a cuidar de ellos, a traérmelos? Yo respondí: tú sabes, Jesús, que estoy preparada para ir enseguida. Desde entonces no he oído ni he visto nada, pero sé que todo lo que he escrito es verdad. Como le dije, no me apoyo en esto, pero sé que es verdad. Si no hablara de esto, si intentara eliminar estos deseos en mi corazón, sería culpable ante nuestro Señor, porque todo esto me ha ocurrido a mí, la más indigna de sus criaturas. No lo sé, y muy a menudo he intentado persuadir a nuestro Señor para que vaya y busque otra alma, una más generosa, una más fuerte, pero parece que Él se complace en mi confusión, en mi debilidad. Estos deseos de saciar el anhelo de nuestro Señor por las almas de los pobres, por víctimas puras de su amor, van en aumento con cada misa y sagrada comunión. En una palabra, todas mis oraciones y todo el día están llenos de este deseo. Por favor, no lo retrase más. Pídale a Nuestra Señora que nos conceda esta gracia el día 8 de su fiesta. Si hay otras cosas que le haya comentado pero que no recuerdo ahora, por favor, dígaselas también a su excelencia. Le dije que solo quería obedecer y hacer la santa voluntad de Dios. Ahora no temo, me dejo completamente en sus manos. Él puede disponer de mí como desee. Por fin, el arzobispo, después de mucha oración, se convenció de que todo era de Dios y a partir de ese momento se convirtió en su principal apoyo y guía. Le permitió que escribiera a la Madre General para poder salir de la congregación y obtener así el permiso de Roma para establecerse por su cuenta, aunque permaneciendo con sus votos religiosos, dependiendo del arzobispo. Ella, inmediatamente, con el visto bueno del arzobispo, escribió el 10 de enero del año 1948 a su Madre General, explicándole todo. Mi queridísima Madre General, el asunto de esta carta es muy sagrado para mí, por ello le ruego guarde en secreto su contenido. En septiembre del año de 1946 fui a Darjeeling para descansar un poco y allí también hice mi retiro de 8 días. A mi regreso a Calcuta informé a mi padre espiritual de lo siguiente: que Dios quiere que me entregue completamente a Él en pobreza absoluta, que me identifique con las jóvenes indias en sus vidas de abnegación e inmolación, atendiendo a los pobres en los barrios más miserables, a los enfermos, a los moribundos, a los mendigos en sus sucios agujeros y a los niños pequeños de la calle. En una palabra, darme sin reserva alguna a Dios en los pobres de las calles y de los barrios más miserables. El Padre espiritual me dio largas, aunque vio que era de Dios, aún así me prohibió incluso pensar en ello. A menudo, muy a menudo, durante 4 meses, le pedí que me dejara hablar con su excelencia, pero siempre se negó. Hasta el 8 de enero del año de 1947, cuando me dio permiso para plantear todo el asunto ante su excelencia. Lo hice en detalle. Su excelencia lo consideró durante un año entero. Rezo mucho para ver la voluntad de Dios. El 6 de enero del año de 1948 vino aquí a decir misa. Al terminar me dijo: puedes ir adelante. Él me permitió
que le escribiera a usted y que le hablara de la llamada. Ahora, querida Madre General, deseo llevar a cabo el plan en el mejor modo para la gloria de su nombre. Me dirijo a usted para que me ayude a cumplir su santa voluntad para mí. Quiero dejar Loreto en cuanto la Sagrada Congregación me conceda la anulación de mis votos y el permiso de secularización. Mediante este acto, deseo estar libre para vivir la vida de una india en la India y trabajar en los barrios más miserables. Le pido su permiso para que me permita solicitar a la Sagrada Congregación ser liberada de mis votos. Ingresé en Loreto en octubre del año 1928 e hice mis votos perpetuos en mayo de 1937. Querida Madre General, estoy segura de que es la santa voluntad de Dios para mí que me vaya a realizar esta obra, porque Él me llamó a mí, la más indigna y pecadora, tan llena de debilidad, de miseria y de pecado. No lo sé, no tengo ninguna respuesta, salvo que su camino es un misterio para mí. He rezado mucho por este motivo, lo he mirado desde todos los ángulos y la respuesta sigue siendo la misma. Dejarlo todo y seguirle todavía más profundamente en esa vida de completa entrega e inmolación por Él y por sus pobres. Sé que estará preocupada por mí, pero por favor, no me separe del camino que Él quiere que recorra. Si usted estuviera en la India, si viera lo que yo he visto durante tantos años, su corazón también desearía intensamente que nuestro Señor fuera más conocido por los pobres que sufren en la tierra terrible, y además después pasarán la eternidad en la oscuridad, porque no hay religiosas que les tiendan una mano de ayuda en sus propios agujeros oscuros. Déjeme ir, querida Madre General, sé que soy una de sus hijas más indignas, pero le confío a usted el don que Dios me ha confiado y estoy segura de que me ayudará a hacer su voluntad. Por favor, no me impida darme a Él y a sus pobres. He previsto muchas de las privaciones y dificultades que me traerá esa vida, pero confío ciegamente en el buen Dios y sé que Él no me abandonará, incluso aunque cometa algún error. El arzobispo de Calcuta lo sabe todo y para evitar cualquier rumor envió esta carta a través de él. Al día siguiente, el 11 de enero, el arzobispo enviaba a Dublín la carta de la Madre Teresa con su recomendación personal. La Madre Gertrude, Madre General, le envió la respuesta al arzobispo casi de inmediato, el 25 de enero del año 1948, dándole un sí y diciendo: siento que no puedo hacer otra cosa sino consentir, no vaya a fallar en someterme a la voluntad de Dios. Ahora solo faltaba el consentimiento de las autoridades de Roma para poder salir con la dispensa de los votos o manteniendo los votos, pero con permiso de exclaustración temporal o definitiva. La Madre Teresa le escribió el 7 de febrero al cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos de Roma, pidiéndole el indulto de secularización, desligándose de los votos que la unían a su congregación de Loreto. El arzobispo de Calcuta, una vez más, apoyaba su petición. Como la respuesta de Roma parecía tardar, ella, con su santa impaciencia de comenzar cuanto antes su nueva vida, le escribió al arzobispo: ¿no cree que ha llegado la hora de que hagamos una petición más fervorosa a Roma? Hace ya casi 4 meses que usted envió mi carta. ¿Por qué no responden? ¿No cree que es falta de celo hacia la obra que me limite a esperar? Por favor, Excelencia, no me haga esperar, pensando que ya hemos hecho lo suficiente. Yo le escribí muchas cartas antes de que me diera su consentimiento. Posiblemente se necesite hacer lo mismo con Roma. No conocen la India.
No saben lo mucho que Calcuta necesita a las misioneras de la caridad. Por favor, Excelencia, escriba otra vez y si fuera necesario que llegue al Santo Padre, él lo entenderá claramente. Por favor, déjeme ir pronto. Ponga todos los medios que el buen Dios le ha dado y recurra a Roma con un celo mayor, o dígame lo que yo debería hacer. Estoy dispuesta a hacerlo, pero no me diga que debo esperar. Por fin, el 8 de agosto de ese mismo año, del año 1948, se recibió la respuesta de Roma. El Papa le concedía el permiso de dejar la congregación de Loreto y comenzar su nueva misión, pero en lugar del indulto de secularización, se le concedía el indulto de exclaustración, autorizándole a permanecer fuera de su convento durante un año o menos, si un periodo más breve es suficiente, y así mantener todavía sus votos religiosos como religiosa de Loreto bajo la autoridad de Monseñor Perrier. Como había acordado con el arzobispo antes de comenzar su nueva vida, fue una Patna en tren para alojarse en el Hospital de la Sagrada Familia, dirigido por las hermanas misioneras médicas, para aprender nociones básicas de enfermería y así poder servir mejor a los pobres. Ella aseguró: fue mucho más duro dejar Loreto que dejar a mi familia. Antes de salir de su colegio, un grupo de alumnas salió a despedirlas. Todas estaban conmovidas y tristes por su partida. Ella salía vestida con un sari blanco con borde azul y solo quiso recibir, además de su billete de viaje, 5 rupias, que ese mismo día dio a unos pobres que le pedían limosna. Después de casi 4 meses en Patna, estaba ya suficientemente preparada para comenzar su trabajo en los barrios pobres de Calcuta. Regresó el 9 de diciembre y se alojó en el convento de las Hermanitas de los Pobres. Lo primero que hizo antes de lanzarse a las calles fue hacer un retiro dirigido por su director espiritual, el padre Van Exem. Sor Rosaria, hermana de Loreto, diría sobre la Madre Teresa, a quien conoció desde el año de 1947, era una hermana muy buena, diría que ejemplar. Trabajaba continuamente día y noche, se preocupaba mucho por los pobres, los visitaba regularmente según sus posibilidades y nuestro reglamento. Cuando no podía hacerlo, daba comida, vestidos y otras ayudas al padre Henry, y él lo distribuía a los pobres. Cuando ella abandonó nuestra comunidad, fue un golpe muy duro, una gran pérdida. Escribía a menudo a su madre Drane y a su hermana Age, primero en Yugoslavia y después en Albania. Nos hablaba de su hermano Láser y de su parroquia de Skopje. Me acuerdo que escribía regularmente un diario y mucha poesía. En el momento en que ella fue a trabajar a las calles de los barrios pobres, Calcuta era un hervidero de gente pobre y hambrienta. El año anterior, con motivo de la guerra de Bangladesh, se habían refugiado en Bengala cerca de 2 millones de personas. La mayoría de ellos fueron a Calcuta y vivían en las calles, muriendo de hambre. Muchos de ellos morían también por no trabajar, porque los consideraban indignos de su casta elevada. Esta realidad de miles de personas sin techo y sin alimentación suficiente conmovía el corazón de la Madre Teresa, que quería ser una madre para todos.